72 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Ocho de la mañana con 26 minutos, estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa y saludo esta mañana aquí en el estudio a Jesús Rojas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buen día. ¿Qué tal, Axel? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta San Ignacio, Loma de Tecuyo, San Ignacio. Ok, no conozco esa zona de San Ignacio. Antes iba mucho a Barras de Piaxtla, muy famosa esa playa, pero entonces va ¿a dónde? Lomas de Tecuyo. A Lomas de Tecuyo. San Ignacio, sí, de ahí era un señor amigo mío, paz descanse, don Nacho Fajardo. Pues hasta allá se va el saludo. Y también esta mañana aquí en el estudio Juan Ordorica. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día. Muy buenos días, Axel. Hoy te quiero usar el tiempo porque tengo 3 felicitaciones. La Adelante, primera adelante. para mi papá que cumplió años, segunda para Carlos Delgado que también cumple años este fin de semana y la tercera para la organización del Encuentro Atlético en Mazatlán. Trajo 25 estados de la República con 1,000 atletas. Fue el viernes. Fue viernes y domingo. Fue todo el fin de semana. Entonces. Un eventazo, así que felicidades a Lizde, felicidades a Melesio, el presidente de la Asociación de Atletismo, a los entrenadores y atletas. Un gran evento, 1,000 atletas. Pues ahí tenemos. Y el más que ganó medalla de oro. Medalla de oro. Sí. Ok. En su categoría de vallas. Felicitaciones acá al hijo de nuestro compañero Juan Ordorica, que se destaca en el atletismo. Y saludo también a Armando Ojeda. ¿Qué tal, Armando? Muy buen día. Muy buenos días, no me puedo quedar atrás en los saludos, Axel. Yo también quiero saludar adelante. A un cumpleañero, un muchachón que cumplió año ayer, estuvo bailando bonito y cantando, cumplió 101 años de edad, humildemente el señor Ramón Bernal, le mando un abrazo y que siga con esa fortaleza, que llegue a los 102 el año que entra para seguir festejando. Esperemos que sí, y que aquí es la felicitación el próximo año. Claro que sí, así será. Esperemos. Pues entramos de lleno al tema, compañeros, haciendo un recuento, vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió este fin de semana en Sinaloa, los hechos de inseguridad, estos levantones que se volvieron nota nacional e internacional. Por fortuna, la mayoría de las personas ya pues están de regreso en sus casas. Después vino el enfrentamiento el domingo pasado, así que empezamos con el tema, Jesús. Sí, Axel, fíjate que ha sido un fin de semana complicado, sobre todo por lo que comentas, la incertidumbre del paradero de las familias completas en algunos casos, que poco a poco fueron regresando a sus hogares. Por fortuna ya se sabe del paradero por lo menos de 48, si era el último reporte que tenía la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues eso ya va resolviéndose, pero lo que no se resuelve del todo es el tema de la incertidumbre que tienen los ciudadanos, sobre todo de la capital del estado, porque pues no se sabe qué va a seguir, ¿no? Los enfrentamientos donde lamentablemente perdió la vida un elemento de la Guardia Nacional, pues también pusieron de nuevo a Culiacán en el ojo del huracán, en las notas y principales portadas de medios nacionales, dándole seguimiento a por la serie de sucesos que habían antecedido estas situaciones que pues dejan una preocupación, una incertidumbre en la ciudadanía. Hemos visto que la ciudad no ha parado, la ciudad sigue con una actividad económica latente, pero la verdad es que pues entre que son vacaciones y entre lo que estaba pasando, pues también se veía ausencia o falta de personas en algunos puntos, ¿no? Desde restaurantes semi vacíos, parques públicos pues no tan llenos como lo era en algunos otros fines de semana previos a estos eventos, y pues bueno, esa preocupación que inunda y que eriza la piel de todos los que sabemos que las cosas, mira, se siente en el ambiente, ¿no? Cuando las cosas tienen un matiz de violencia. Sí, yo diría lo que he alcanzado a notar estos días en Culiacán, sábado y domingo, la gente sí sale un poco menos, pero digamos, no es el tráfico de siempre en fin de semana, pero tampoco podemos decir que la ciudad está vacía. Creo que hay un ligero movimiento, pero sí se nota algo pues atípico. Juan, vamos contigo. Sí, bueno, a mí me tocó estar en Mazatlán este fin de semana, pero me llegaban muchos mensajes diciendo, oye, ¿es prudente salir hoy en la noche? ¿Es prudente salir? Sí. Varias personas me preguntaban, tú que estás en los medios, ¿qué has visto? Les digo, bueno, mira,
pues no sabemos lo mismo que tú, lo que se ha publicado en medios, no hay más allá información, ha sido muy escueta la información que se ha estado soltando. Hoy mismo el presidente dice que no puede dar información al respecto, que ellos sí saben, pero que no pueden dar información, solamente que se trata de enfrentamiento entre bandas y hasta ahí no hay más información de eso. Entonces cuando me preguntaban, yo lo único que decía, pues aplica la prudencia. Si hay mucha paranoia, porque hay paranoia, hay muchos elementos de seguridad en la calle, pues digo, no es que haya una situación que te permita andar con toda la tranquilidad del mundo. Si hay paranoia y hay elementos de seguridad en la calle, pues obviamente va a haber situaciones tensas en algún momento. Entonces, sí vivimos una calma en el fin de semana, pero sí con la preocupación y la paranoia de los eventos que ya parece que cada cierto tiempo se están repitiendo aquí en Culiacán. Es muy complicado, más el hecho de estar aquí hoy platicando nosotros este tema es complicadísimo para nosotros, porque no sabemos quién puede escuchar que no le guste, el gobierno que no le gusten las críticas, los ciudadanos que digan, no, pues todo está bien. Entonces, con el simple hecho de platicar de eso es complicado, las autoridades lo tienen complicado, los ciudadanos lo tienen complicado. Es tan complicado, repito, que el presidente no quiere hablar de eso. Un presidente que habla de todo, que libera documentos de la DEA, documentos de inteligencia y dice que no quiere hablar, pues es que realmente está complicado. Por decirlo menos, Juan, preguntarte, aprovechando, ¿en Mazatlán cómo se sentía el ambiente? ¿Todo? No, como si, la pachanga seguía el tráfico hasta las nubes, los restaurantes más o menos llenos, hagan de cuenta que fuera otro estado, y son otro movimiento. 200 kilómetros y pues parece que estuviera más lejos. Allá. No, pues, el tráfico estaba espantoso, nada. Son vacaciones de Semana Santa en Mazatlán. Armando, vamos contigo. El viernes en la mañana en la mesa aquí estuvimos platicando, ya abordamos el tema, pues ya fue cuando amanecimos con la noticia de los levantones, ¿no? Y yo le comentaba aquí en la mesa que me parecía, a pesar de que se estaba desde la madrugada, ya se hablaba de los levantones, de balazos y etcétera, yo miraba muy normal la circulación. Yo en el transcurso desde mi casa aquí a la estación de radio, aquí en las oficinas, pues yo miraba tranquilo la circulación vehicular y todo, incluso lo comenté aquí, y comenté incluso qué será lo que ocurre con la gente. Nos estaremos acostumbrando ya a vivir en esta situación de escuchar balazos o escuchar levantones, acciones de esta naturaleza. A ese grado hemos llegado. Pues me parecía que así era. Lo que sí rompió con el esquema de la normalidad fue lo atípico de que los levantones hubiera familias enteras y hubiera niños ahí contabilizados dentro de lo que fue estos hechos de violencia. Y ahí sí la preocupación fue muy grande, porque ya cuando empiezas a ver que se llevan familias enteras, que llevan niños secuestrados, levantados, porque es muy normal decir, bueno, hubo un levantón ahí, se llevaron a 2 tipos, a 2 personas adultas normalmente, pero que digan, bueno, hubo un levantón de una familia completa o de varias familias completas, ya era para alarmar. Entonces sí, yo incluso dije aquí, ojalá que se respeten esas vidas de los niños, porque pues bueno, también dentro de lo que uno comentaba era en el sentido de que la ciudadanía quizá andaba tranquila, porque nos atenemos a ese viejo adagio que dice, el que nada debe, nada teme. Y seguramente la gente, que es la gran mayoría en Culiacán, que nada debe, pues nada teme y sale tranquilamente esperando que los conflictos, que los problemas los resuelvan entre las partes involucradas y sin que aparezcan personas inocentes como los niños ahí. Yo destacaría algunos puntos, Jesús, digamos, haciendo un recuento, ¿no?, de cómo fueron ocurriendo las cosas. El sábado en la tarde, a mí me pareció muy bien que por fin se dio una cifra confirmada oficial, porque todavía el lunes, el sábado en la mañana que estuvimos aquí en la emisión sabatina, no sabíamos exactamente cuántas personas estaban desaparecidas. Eran las 66 personas que son las 66, pero todavía el sábado en la mañana nos decían
extraoficialmente 39. Era una guerra de datos. Era una guerra, era una lluvia y bailaban, y todavía entrevistamos al secretario de Seguridad y él nos decía, es que ahorita en Fiscalía solamente tenemos confirmadas 25, pero extraoficialmente se habla de 39 o podían ser más. Entonces, el sábado en la tarde, afortunadamente ya tanto Secretaría de Seguridad Pública como el propio gobernador dicen 66. Eran 66 a estas horas del sábado, ya han sido localizadas determinado número, pero por fin nos dieron un dato concreto. 66 personas fueron privadas de la libertad, pero lo supimos con certeza hasta el sábado en la tarde. Y es que imagino que por la naturaleza de los hechos debe ser difícil incluso contabilizar cuántas personas están en calidad de desaparecidos y cómo, y sobre todo cuando fueron en situaciones similares, en puntos distintos, con minutos de diferencia, ¿no? Entonces debe de ser muy complicado. Qué bueno que se tuvo el dato, pero sobre todo qué bueno que se tiene hoy conocimiento de que ya la mayoría, si no es que todos los menores, todas las mujeres han sido liberadas, también pues 49 de 66, pero bueno, también tenemos que esperar, y como dice el obispo de Culiacán, tenemos que seguir, los que somos creyentes, pidiendo por todas las personas que están desaparecidas de este momento y de otras más. Es decir, de nuevo lleva a la escena nacional este tema de las desapariciones forzadas, que es un tema nacional en donde, pues, digamos, ha sido como una de las crisis en seguridad, ¿no? Las personas que desaparecen, las situaciones en las que desaparecen, cuándo aparecen algunas y cuántas otras no. Y en estas cifras de los desaparecidos, pues te das cuenta que desafortunadamente en México esas cifras han avanzado brutalmente. Y por eso es que Jesús José Herrera Quiñones hacía un recuento y decía que había que pedir por la paz y había que pedir por la liberación sana de las personas de este caso y de todos los otros casos donde las personas están desaparecidas, conmoviéndose por supuesto con todas las personas, todas las familias que tienen por alguna u otra circunstancia a personas en desaparición forzada, que debe ser una situación bastante complicada y dolorosa porque pues trastocas el seno de las familias al no saber en dónde están tus familiares. Juan, también destacaba ahí el gobernador Rocha, que afortunadamente de las 8 personas que, digamos, afortunadamente entre comillas, obviamente que esperamos que aparezcan estas 8, pero lo destacado es que ya no hay menores entre los no localizados, ni niños, ni niñas, ni adolescentes. Los que habían sido privados de la libertad, pues ya están de regreso con sus familias. Sí, ya, qué bueno finalmente, pero pues qué malo que sigan desapareciendo. Y el presidente dijo, bueno, no se preocupen a la población porque es un enfrentamiento entre bandas, y ahorita decía Armando, es que si no nada debes, nada temes. No, ese es el gran problema. Las balas perdidas no andan preguntando, oye, ¿debes algo? Si no, ¿te caen o no te caen? Los levantones, seguramente había muchos inocentes y los levantaron sin deberla ni temerla. Ese es el gran problema, que aunque no la debas, la debes de temer en Culiacán, porque no sabes en compañía de quién estás, no sabes si te va a tocar una bala perdida, no sabes si la autoridad te va a ignorar, no sabes nada. Entonces, sí, aunque no la debas, hay que temer. Ese es el gran problema, que vivimos ya en el temor y en la paranoia constantes. Nos acostumbramos a vivir con temor. Ese es el problema. Si vivimos con temor, lo normalizamos el temor, normalizamos estos hechos, nos reímos de estos hechos en memes, ahí empiezan a circular en redes sociales memes, bromas, etcétera, etcétera, los audios de WhatsApp y las típicas, pero pues ya nos acostumbramos a esto, y ese es el gran problema, eso de que si nada debes, nada temes. Yo creo que ya es un mito. ¿Debes de tener miedo? Pues sí, debes andar con precaución, desde luego, que evidentemente si no andas en malos pasos es menos probable que te toque también, pero eso no quita que tienes más probabilidades que te pasen esas cosas viviendo en ciudades como Culiacán. Sí creo yo que hay que tratar de cambiar esa forma, aunque nos tome décadas, nos va a tomar décadas. Tratamos de salir, ahí trabajamos en eso 2-3 años, la sociedad culichi sinaloense empieza a salir y ¡pum! Un evento como este nos vuelve a jalar. Entonces nos va a tomar muchas décadas. Hay que seguir viviendo pues nuestras vidas normales, como dijeron por ahí las autoridades, pero eso no significa que tengamos que acostumbrarnos. Yo creo que es ahí donde radica lo que tenemos que cambiar. Sí vivir nuestras vidas normales, pero nunca acostumbrarnos y menos normalizar vivir así. Armando. Sí, bueno, es evidentemente que desde el momento en que levantaron a niños, que ahí sí que nada deben y nada deberían de temer, en el caso concreto de los niños, pues bueno, ahí se rompió completamente esa suposición.
esa creencia de que pues el que está libre de pecado pues no tiene nada que temer, ningún castigo. En respecto a las cifras, a esa guerra de datos que se generó, yo creo que en el caso del gobierno estaba cuidando o no cuidando las cifras, sino ateniéndose a las denuncias. No podían ellos especular, porque podían ser muchos más, como se decía, o mucho menos. Ellos, en el caso del gobierno y la fiscalía, se estaban basando, para no errar, en las denuncias que se habían presentado. Eran pocas hasta en la mañana del viernes. Por eso había una gran diferencia entre lo que ya se estaba reportando en los levantones, que eran 60 y tantos, la cifra que se manejaba, y otros que 40, otros que 20 y tantos, el gobierno 15, 14. Es que eran las denuncias que se estaban presentando. Pero también hay que tomar en cuenta de que muchos de los levantados, yo creo que me atrevo a decir que la mayoría no van a presentar denuncia. Pues hasta ahora ¿verdad que no? Ellos con que hayan liberado a sus esposas, sus mujeres, a sus niños, se dan por bien servidos y regresan a sus casas con todo el trauma encima y toda esa mala experiencia de vida que les hicieron pasar. Pero yo creo que si nos basamos también en esas cifras de denuncias, pues no vamos a tener un dato real. Ahorita estamos pensando y diciendo, nos estamos atendiendo quién contó, quién hizo la contabilidad para decir que fueron 66. Son los que, en base a qué, quién informó eso. Si no están las denuncias. Yo para mí no le doy credibilidad a ninguna cifra. ¿Por qué? Porque si fueron en comunidades rurales, en colonias populares, en la madrugada, levantones, y si la gente no denunció, entonces, ¿quién nos da ese dato de los levantones? Nada más, como, digamos, siguiendo con esta situación, Armando. Los 66 que se reportaban oficialmente, ahí sí fueron por denuncias que presentaban los familiares ante la... Entonces sí hubo denuncias. Sí, previas, digamos, de los familiares. 911. De hecho, las autoridades, y lo ha dicho el secretario Mérida, les dicen personas privadas de la libertad o no localizadas por ausencia, porque dicen que tampoco ellos hasta este momento tienen certeza, al menos oficialmente ante Fiscalía, de la privación de la libertad. No ha habido denuncias posteriores, es decir, las víctimas ya una vez que aparecieron no han querido ir ante Fiscalía a seguir, a ratificar. Han dicho, pues ya aparecieron, ahí la dejamos. De hecho, Fiscalía estaba aclarando que tiene 9 carpetas de investigación. Entiendo que son 9 denuncias de las familias. Estas 9 denuncias son por 66 personas. Sería, digamos, la cifra oficial de desaparecidos. En la investigación, me preguntaría yo, ¿en la investigación se va a citar a todas las familias completas a presentar su declaración? ¿O cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué, legalmente, jurídicamente, qué proceso? Si hay 9 carpetas que integran a 66, que contemplan 66 personas afectadas, ¿tendrían que ir a 66? Por lo menos adultos, porque el menor, pues no creo que lo vayan a convocar para ir a declarar, pero las 66 personas tendrán que ir a presentar su querella, o presentar, o ratificar, o retirar esa denuncia. Es la gran pregunta y vaya tarea que tiene la Fiscalía. Vamos a ir en estos momentos con uno de los efectos colaterales de toda esta situación de inseguridad que se ha vivido en Sinaloa este fin de semana. Pues terminan pagando pues muchos automovilistas el cierre del Malecón Nuevo tras el enfrentamiento armado ayer domingo aquí en Culiacán, y nuestro compañero Jesús Verduga ha estado puntualmente en la zona. Vamos contigo, Jesús. ¿Qué se vive ahí en la zona del Malecón? ¿Cómo está la circulación? Volvemos contigo. Buenos días, Axel, y buenos días a los compañeros de la mesa de análisis. Te saludo nuevamente. Pues aquí en el Diego Valadez, en el Malecón, que permanece cerrado por el operativo de seguridad del Ejército, ya se colocó una patrulla de la Policía Estatal para tratar de poner orden. Esta patrulla se coloca en la gasa de incorporación del Boulevard Diego Valadez hacia el Boulevard de la Isla Musalá. Y pues como adelantábamos hace unos minutos, el tráfico ya se puso muy pesado. Ya son varios minutos de retraso en esta pequeña gasa, y para incorporarse directamente hasta el Boulevard Universitarios, revisaba los datos de navegación y son hasta 10 a 15 minutos de retraso en un trayecto de 2 kilómetros.
Es solo una patrulla de policías estatales la que está tratando de poner este orden, ayudada de unos conos naranjas, y pues el tráfico continúa poniéndose peor, Axel. Pues ahí tenemos, es un efecto colateral de toda esta situación que se ha vivido el fin de semana en Culiacán. Entonces, Jesús, cerrada todavía la circulación en ese sector. Cerrada desde el Boulevard Jicoténcatl hasta el Boulevard de la Isla Musalá completamente. Hace unos minutos hubo movimientos de algunas patrullas del ejército mexicano, sin embargo se trató nada más de cambio de turno de la guardia. Algunas de las personas que están aquí cercanas a la zona, que están caminando y tratando de saber qué está pasando, pensaban incluso que ya se iban a retirar, pero simplemente fue un cambio de guardia. El bloqueo continúa y por lo que escuchamos aquí con los soldados que están platicando y los policías estatales que se acercaron a nosotros, no hay fecha estimada para que se retire. Ni hora, digamos, prevista. Así que el malecón nuevo cerrado, ya lo decía Jesús, desde el puente de la Isla Musala hasta Jicoténcatl en ambos sentidos. Así que a buscar vías alternas o evitar la zona. Cualquier novedad se la estaremos informando. Gracias, Jesús. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, nuestro compañero Jesús Verdugo en la zona. No hay acceso a vehículos, ni peatonal tampoco en este sector. Vamos a salir a la pausa, volveremos, seguimos haciendo el recuento de lo que fue este intenso fin de semana aquí en Culiacán. En redes sociales nos quedamos platicando de este mismo tema. Ya volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Nos quedamos aquí en las redes sociales, Jesús. Pues seguimos con el recuento y el presidente, pues ya sabíamos que algo iba a decir, no dijo mucho, pero pues bueno. Yo creo que dice lo que pues muchos desde antes ya habían puesto como un supuesto, ¿no? O un presupuesto que era un enfrentamiento entre grupos o bandas de la delincuencia organizada. El tema es que en Sinaloa ciertamente esto elevará el número de personas desaparecidas, porque imagínate tener 66 en un solo evento, más o menos como cuando fue el trágico evento del Culiacanazo, donde el tema de robo de vehículos se rompió o se disparó en las estadísticas delictivas. Lo mismo va a pasar con el tema de desaparición de estas personas. Ojalá que todas terminen siendo localizadas y que todas terminen en su hogar, pero sí es una situación que, fíjate, estadísticamente en Sinaloa el tema de homicidio doloso venía a la baja, ya tenía años sumando a la baja y se mantiene a la baja. Y el tema de desaparición forzada también, había un incremento, pero no estaba por encima de la media o de lo que se tenía, ¿no? Entonces, esta situación como tal va a cambiar esa dinámica, al menos en el comportamiento de los números delictivos, y seguramente pues eso tendrá una repercusión en toda nuestra forma de vivir y de estar en estas comunidades. Juan. Sí, repito, es una situación muy, muy, muy complicada en la que vivimos desde hace ya 3 años, culiacanazos, este tipo de situaciones. Por eso cuando me hablan de que hay paz en Sinaloa, les digo, pues mira, pues sí hay, pero ¿por qué es la paz? La sociedad sinaloense construyó esta paz, o sea, es producto de que el gobierno, ciudadanos y sociedad trabajamos para construir instituciones sólidas. Es una sociedad que no permite el crimen y una sociedad que cada vez blinda más, o porque simple y sencillamente nos las quiere regalar los delincuentes. Hay que cada quien decida si Sinaloa ha construido mejores instituciones, una sociedad más preparada, más tranquila, cambiamos nuestra cultura, nuestra manera de ser, ya no veneramos a los que debemos venerar y ya no tenemos apologías al crimen, o nos regalan la paz ciertos grupos. Que cada quien decida por qué es que tenemos paz en Sinaloa. Vaya pregunta. Armando, vamos contigo. Bueno, una pregunta que pues nos hacemos nosotros, creo que ustedes también se la hacen, yo me la hago, y muchos ciudadanos sinaloenses, culiacanenses se hacen. ¿Qué influyó, qué fue lo que motivó a que tan pronto como habían sido, cuánto tiempo les gusta para que hayan durado secuestrados los levantados? Unas horas, ¿no? Pues casi 24 horas, digamos. Bueno, fue en la madrugada, amaneciendo el viernes. Sí, amaneciendo 3, 4 de la mañana del viernes, y los primeros liberados fue a las 4 de la mañana del sábado. Casi prácticamente 24 horas. Sí, en un día
levantado. Yo no sé si estaba previsto por los delincuentes o los grupos esta situación que hubiera ocurrido así, pero ¿sería acaso la presencia de los 600 elementos de las fuerzas especiales del ejército que llegaron a Culiacán y que al parecer se les ha sumado otros grupos también importantes de militares, y no sé si de la Marina y otros cuerpos federales? En lo que influyó, será la presencia, es lo que influyó para de alguna manera motivar o hacer que los grupos de secuestradores pues liberaran a los rehenes. No sé si haya sido así o qué otro tipo de negociación, a menos que hayan llegado entre las partes en conflicto a un acuerdo, un pacto de paz, pero si sí hubiera sido, pues seguramente la inteligencia militar, la inteligencia oficial ya lo sabría y no estarían ahorita provocando este caos tan grande vial en Culiacán. La gente está muy disgustada. ¿Qué es lo que...? Sí. Vamos a pausa. Vamos a volver, ahorita hablamos con Axel Avendaño. Línea directa. Ocho de la mañana con 52 minutos, de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Damos otra vuelta a la mesa, Jesús. Y lo comentábamos el viernes, que me tocó estar aquí también en la mesa de análisis. Siempre, obviamente, aparte de la tragedia humana que significa este tipo de situaciones, yo diría que le viene a restar o a sumar, digamos, más cosas negativas. Estas informaciones falsas, fake news, cadenas de pánico que de pronto surgen, pues que no abonan nada, ¿no? Y que simplemente, lo decía Juan, evidentemente hay que aplicar las medidas de precaución, pero caer en el pánico creo que tampoco ayuda para nada a la situación. Claro, Jesús. Ante el vacío de información, la información que se va generando, que va saliendo, va surgiendo de fuentes no verificadas, pues van tomando el espacio público. Por eso es importante que los gobiernos tengan una estrategia de comunicación efectiva cuando pasan o cuando suceden eventos como los que nos tocó vivir en estos últimos días, porque entonces vas, digamos, rompiendo esa posibilidad de que voces, y vamos a decirlo de cualquier tipo, ¿no? Algunos por broma, algunos otros por interés, no sé, estén difundiendo información falsa. Pero fíjate, eso en este tema sí era extraño, porque en principio yo creo que el tema era la cifra o el número de los desaparecidos, ¿no? Y en algunos decían 15, luego dijeron 20, luego se dijeron 30, al final fueron muchos más de los que por fin se 66. presumieron. Lo máximo que vi publicado en medios de comunicación era 50, ¿no? En un medio de comunicación impreso, y pensamos que eran muchos, claro. Luego terminas con una cifra oficial de 66, bueno, te vas a dar cuenta, pero a ver, más, es que cuánto es mucho, cuánto es poco. O sea, al final de cuentas no podrías determinar, es que 10 son muchos o 5 son pocos. Bueno, se trata de personas todas desaparecidas en un contexto de violencia, y donde al final de cuentas lo primero que se tiene que pedir, por supuesto, es que todas estén con bien, todas regresen a su casa. Y respecto a esto que comentaba Armando, y es una duda que muchas personas tienen respecto a por qué sigue cerrado el malecón, ¿no? Y entiendo que se están llevando a cabo ahí diligencias ministeriales por el hecho ocurrido, o sea, el lamentable fallecimiento de este guardia nacional, y que necesitan tener toda la información pericial necesaria para poder llevar por los procesos jurídicos que van ahí. Es decir, la muerte de este oficial o de este servidor público que cae en cumplimiento de su deber, pues obliga a todas las instituciones a hacer lo pertinente para poder tener los elementos suficientes para poder, pues, darle curso legal a este asunto, ¿no? 25 años, por cierto, tenía. Y era de Chihuahua. Era de Chihuahua, es un joven, pero ¿no? la edad, 25 años, y que haya fallecido. Y el herido, que digamos, esperemos se recupere, 19 años tenía este agente de la Guardia Nacional lesionado en este enfrentamiento el día de ayer. Antes de ir contigo, Juan, yo sí quiero retomar, compañeros de televisión, si me ayudan a poner este tuit del gobernador Rubén Rocha el día sábado a las 4:07 de la tarde, que insisto, para mí fue el que finalmente le puso más certeza a la situación, porque tú lo decías bien, Jesús. Había dudas, confusiones el viernes respecto al número de personas privadas de la libertad.
El sábado, conforme se empiezan a dar las liberaciones o las localizaciones, también ya su número, ¿no? Liberaron a tantas, localizaron a tantas. Y era incluso difícil o imposible decir, faltan X cantidad, porque ni siquiera sabías cuántas estaban denunciadas como desaparecidas. Este tuit del gobernador Rubén Rocha, 4:07 de la tarde del sábado, para mí fue el que al fin nos dio el panorama concreto. El gobernador ya nos dice exactamente 66 personas privadas de la libertad. Hasta ese momento iban 42 localizadas. Se acabó el baile de cifras a partir de ese tuit y ya a partir de entonces, pues como un poco más de orden en la comunicación, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Si ni siquiera sabes cuál es el panorama, pues es mucho más complejo incluso combatirlo. Juan, vamos contigo. Sí, bueno, y si nos ponemos en los números, pues cada dígito es una persona, ¿no? Claro, es una vida. Y es una vida, por eso digamos que importa, pero al final del día si dice 66 u 80, ya en la colectividad, o 100 o 20, pues es, repito, un poco intrascendente para la narrativa. Lo que estás viendo es que te están desapareciendo personas y no tienes cómo comunicarlo, pues eso es lo complicado. Digo, si son 66, 20, 40 o 200, ya para la narrativa eso es lo de menos. Importa porque, repito, cada dígito es una persona. Y en el corte lo decía, y para repetirlo a nuestra audiencia en la radio, tenemos paz en Sinaloa, entre comillas, sí, los índices así lo manejan. Sin embargo, hago la pregunta, ¿por qué tenemos esta paz? Porque mejoramos nuestras condiciones como sociedad, nuestra cultura de la violencia cambió, ya no consumimos cosas que tengan que ver con el narcotráfico y el crimen en general. El gobierno se puso las pilas y creó una estructura de seguridad sin precedentes que ya no hay, para que ya no se repitan los hechos, o simple y sencillamente es porque los delincuentes nos regalan la paz. Que cada quien decida, que cada quien se responde a esa pregunta. Cuando decimos y presumimos que tenemos paz en Sinaloa, que cada uno decida por qué es, porque mejoramos como sociedad, como gobierno y como cultura, o porque nos están regalando la paz. Yo no voy a contestar, que cada quien se conteste a sí mismo. Cada quien tendrá la mejor opinión. Armando, cerramos contigo. Yo creo que en estos momentos la preocupación importante de la sociedad de Culiacán es que se libere la circulación vial, que está tocando, no sé yo qué tanto dure un peritaje. Esto está desde anoche, el bloqueo. Pues llevan más de 24 horas. Más de 24 horas, yo creo que es tiempo suficiente. Ahora bien, es en un solo punto, no estoy enterado si estos bloqueos de la circulación vial estén en otros puntos de la ciudad. Es aquí, concretamente. Algo saben, algo esperan los oficiales, militares y toda la gente que está encargada de la logística, de la investigación y el control de la zona. Entonces, yo en un país como México confiaría en la inteligencia militar. Deben de saber y diseñar su estrategia de resguardo ciudadano y resguardo de sus propias corporaciones si es que esperan un ataque. No sé yo, ¿qué esperan? Lo que sí están provocando es un serio conflicto, que hay muchísima gente disgustada. ¿Por qué? Porque están bloqueando sus accesos a sus viviendas, a sus trabajos, su movilidad, por algo que nadie se explica. ¿Qué está pasando? Simplemente lo que se genera es zozobra, incertidumbre y miedo entre la gente. Que expliquen, que digan por qué. Claro que no van a decir, es que estamos esperando que por acá surjan un ataque, etcétera, o más levantones en este sector. No, pero ellos sí deben de tener la información porque tienen inteligencia militar, saben, tienen investigaciones importantes. Entonces, bueno, por lo menos que no afecten a la gente, no. Estamos ya en 24 horas de bloqueo de unas arterias viales de las más importantes en Culiacán, y la gente ahí está sufriendo las de Caín, como luego se dice, para circular y llegar a sus lugares de origen, sus casas o sus trabajos. De las más importantes, y decirlo también, Armando, la única vía para un gran sector de la población, porque no hay vías alternas. No hay vías para alternas. Quienes vienen del sector Los Ángeles, Himala, estos nuevos fraccionamientos, no hay. Anoche me preguntaban a mí, ¿por dónde me iré? ¿No sabes tú? ¿Por dónde voy? No, pues le dije, pues no sé, yo la verdad no conozco perfectamente las calles, la vialidad de Culiacán, pero ¿cómo? ¿Dónde están los tapones? No, pues está tapado acá.
La Así gente desorientada completamente. Está complicado y por supuesto que le avisaremos en cuanto se libere. Retomando la cifra, 58 personas localizadas hasta el momento. Oficialmente lo dijo el secretario de Seguridad Pública. Se pensó que eran 59, pero no, son 58, faltan 8 por volver con sus familias. Esperemos que muy pronto ocurra esto. Gracias, compañeros. Buen día. Gracias Juan, Armando, Gracias. Jesús. Gracias al equipo de producción y a todo nuestro auditorio. Se quedan con la información en línea directa portal.com, en nuestras redes sociales. A la 1 de la tarde estará Manuel Aceves con ustedes y nosotros nos escuchamos de nuevo en la tercera emisión. Ya lo sabe, con lo más relevante que surja en Sinaloa y en la región en las próximas horas. Muchas gracias. Les saluda Axel Avendaño. Hasta la próxima. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.